La vuelta de Donald Trump o la persistencia de su fenómeno no es un accidente político, es un permiso divino, un juicio amargo, entregado a una nación para que pueda, por fin, verse a sí misma sin las caretas. Esta no es una tertulia sobre la política de un hombre, sino sobre el papel catalizador de un agente del desorden que en lugar de crear broncas nuevas, solo actúa como un espejo implacable, forzando a la América Blanca, ese establishment cultural, político y eclesiástico que se cree elegido y superior, a encarar la enfermedad de la hipocresía que desde hace rato corroe su interior. Es el shofar retumbante que no anuncia un salvador, sino que revela la profunda grieta entre la fe que se predica en los púlpitos y el poder político deseado a toda costa tras bambalinas. Trump es el síntoma que la providencia permitió que se manifestara de forma aguda para que la nación no muera en una cómoda siesta espiritual. Y esta es la única pregunta que de verdad importa, que exige una respuesta honesta y visceral. Si el salvador político que elegiste te pide que comprometas tu testimonio moral, ¿estás buscando de verdad la salvación del reino de Dios o solo la supremacía de un reino terrenal? ¿Estás dispuesto a verte en el espejo o prefieres romperlo para mantener intacta tu narrativa de superioridad? Piensa en eso y dime en los comentarios, porque esto cambia completamente la forma en que interpretamos la historia que se está contando. Y antes de que sigamos desentrañando este patrón, déjanos un like y suscríbete al canal, porque eso ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente que necesite escuchar la verdad detrás del show político. El evento Trump, en toda su toxicidad y controversia, es el resultado final de la mezcla profana entre el altar y el Estado, la prueba fehaciente de que la obsesión por mantener el control cultural y político convirtió a la mal llamada América cristiana en una máquina de idolatría ideológica. Esta figura, que en esencia encarna la antítesis de muchos de los valores predicados, fue abrazada como un mesías secular por un sector que canjeó la santidad por la seguridad, el testimonio por la victoria electoral. Y es exactamente en este punto de contradicción donde reside el propósito mayor de ese permiso. Dios no lo levantó para ser el libertador, sino para ser la exposición de la Babilonia que la nación construyó bajo el nombre de la fe. Lo que presenciamos hoy no es solo una disputa electoral más, sino la manifestación aguda de una guerra de identidad que el establishment evangélico y conservador estadounidense perdió hace décadas. El ascenso de Trump y su inquebrantable apoyo entre la América Blanca importa porque desafía directamente la narrativa de nación elegida y la superioridad moral que este grupo ha defendido como escudo y espada. Cuando una nación o un grupo religioso se autodenomina justo, la providencia, en su infinita sabiduría, a menudo permite que un agente caótico surja para poner a prueba la sinceridad de esa justicia, revelando si la lealtad está en la bandera y la ideología o en el evangelio. El fenómeno Trump es el ácido que está carcomiendo el barniz de esa autosuficiencia moral, dejando al descubierto la sed desnuda de poder. ¡Qué fuerte! Esa contextualización nos obliga a mirar más allá del ciclo de noticias y a divisar la operación de fuerzas mayores, esas que rigen los ciclos históricos de imperios y naciones. La economía, la política y los conflictos sociales son solo los instrumentos visibles mediante los cuales una nación es pesada en la balanza. El verdadero drama se desenvuelve en el plano espiritual, donde la elección de un líder de carácter notoriamente cuestionable a cambio de sillas en la Corte Suprema o de políticas conservadoras se traduce en un acto de idolatría política. Lo que está en juego es el principio de que para una nación o un pueblo que se dice temeroso de Dios, el fin jamás puede justificar los medios, especialmente cuando esos medios involucran el respaldo a una conducta que contradice la fe. La persistencia de este fenómeno, por lo tanto, es la respuesta del cosmos a la complacencia institucional. Durante décadas, ese sector de la USA se ha arropado en una teología de la prosperidad y el privilegio, creyendo que su dominio cultural y político era un derecho divino, una señal de su justicia intrínseca. La figura de Trump, con su retórica de poder bruto y su indiferencia hacia las convenciones morales, es el catalizador que fuerza la desmitificación de esa ilusión. Él no es el enemigo que vino de afuera a destrozar la iglesia, sino la consecuencia interna de una iglesia que se volvió mundana en su afán por el dominio. Es crucial entender que el conflicto no es sobre la corrupción de un partido, sino sobre la corrupción del ídolo.
El idolatrismo del sistema, manifestado en esa búsqueda desesperado por mantener el control político, se ha convertido en el dios sustituto de la América Blanca. Esta adoración al reino terrenal, a la seguridad ideológica y a la creencia de que un solo líder puede salvar a una nación espiritualmente corrompida es la enfermedad real. Lo que el permiso de Trump hace es obligar a la sociedad a mirar la imagen de ese ídolo y ver que, aunque prometa seguridad, sus manos están manchadas por la sed insaciable de poder. Aguas con eso. La gran ironía profética es que el intento de salvar a la USA a través de medios políticos cuestionables está, en realidad, exponiendo la necesidad urgente de salvación espiritual. La nación está siendo forzada a confrontar la profunda grieta entre lo que profesa ser y lo que hace para lograr sus fines terrenales. La urgencia del momento reside en que, cuanto mayor sea la negación de este hecho, cuanto más obstinada sea la lealtad al ídolo político, más profundo será el juicio, pues la ceguera espiritual se convierte en una carga mucho más pesada que cualquier derrota electoral. Lo que se revela es un patrón repetitivo de la historia bíblica. Dios a menudo usa instrumentos imperfectos, incluso paganos o caóticos, para quebrar la arrogancia y la autosuficiencia de su propio pueblo o de naciones que se creen justas. Trump, en ese sentido, actúa como el Ciro moderno, el rey no ideal, el agente extranjero, o, en este caso, moralmente extranjero, que sirve al único propósito de demoler las estructuras de confort que impedían que el pueblo viera su verdadera condición. Él es el martillo, la herramienta bruta, que está siendo usada para separar la cizaña del trigo dentro del cuerpo eclesiástico y político de la nación. La línea argumental central de este análisis reside en la desmitificación del ídolo estadounidense. El permiso divino para el fenómeno Trump no es un respaldo, sino una intervención quirúrgica. El propósito no es que él sea el salvador de la USA, sino forzar una autoexposición que se vuelve inevitable. Durante décadas, la América Blanca, especialmente la vertiente evangélica, construyó una identidad simbiótica donde la política conservadora y la fe eran indistinguibles. Esta fusión creó un sistema de protección mutua, donde el poder político proveía seguridad cultural y el púlpito proveía legitimidad moral al poder. La llegada de Trump destrozó ese sistema al exigir el apoyo incondicional de líderes que, para mantener su influencia política, tuvieron que ignorar principios morales básicos. No manches. Esa contradicción nos remite a los paralelos espirituales más severos, como el ciclo de los jueces de Israel. Dios a menudo permitía que el caos o la opresión cayeran sobre su pueblo cuando abandonaban el pacto y caían en la idolatría. El caos servía como un despertador brutal. De la misma forma, Trump es el caos permitido. Él es el jinete del desorden que obliga a la iglesia estadounidense a preguntar, ¿qué adoras de verdad? El sistema está siendo aplastado bajo el peso de su propia elección, pues al priorizar el poder terrenal sobre el testimonio, ese sector de la nación perdió la autoridad moral para ser la voz profética que debería ser en el mundo. Sujeta esta parte, porque lo que viene ahora cambia por completo el entendimiento sobre esto. El simbolismo de la exposición es profundo. Trump es, en la narrativa bíblica, una especie de látigo en el templo. No vino a santificar, sino a limpiar a la fuerza lo que se había vuelto profano. Al exponer la facilidad con la que líderes espirituales se vendieron por influencia política, revela que el corazón de la América Blanca estaba más comprometido con mantener sus privilegios que con los preceptos del Evangelio. El fariseísmo moderno, que se viste con la capa de la moralidad pública, pero busca el poder con ferocidad mundana, está siendo despojado. El ahondamiento histórico nos muestra que toda gran civilización o movimiento religioso que se fusionó completamente con el Estado o con el poder terrenal, inevitablemente perdió su esencia y cayó en corrupción. La mezcla entre la Biblia y la bandera creó un monstruo ideológico, una fe nacionalista que reemplazó la universalidad y la contracultura del Evangelio por la adoración al poder nacional. El fenómeno Trump es la consecuencia lógica de ese matrimonio profano, pues cuando buscas un rey terrenal para resolver tus problemas espirituales, terminas con un líder que refleje el vacío y la brutalidad de tu propio corazón político.
Las fuerzas antagónicas aquí son gigantescas. Por un lado, tenemos el idolatrismo del sistema, que es la búsqueda desesperada de poder, la creencia de que la seguridad y la identidad cultural dependen de una victoria electoral. Este es el ídolo que exige sacrificios de principios morales. Del otro lado, tenemos la fuerza opuesta de la exposición, que es el principio divino que, al permitir ese agente caótico, está forzando una autoevaluación brutal. El conflicto es la lucha interna de la nación entre la comodidad de una narrativa religiosa política autosuficiente y la incomodidad insoportable de la verdad. Esa tensión se manifiesta en la aceptación de cualquier medio para garantizar la supremacía cultural y política. Vemos a líderes religiosos racionalizando escándalos y contradicciones morales con el argumento cínico del mal menor. Sin embargo, lo que no logran percibir es que al aceptar el mal menor para un propósito político, cometen un mal mayor contra el propio testimonio y la credibilidad de su fe. El precio de ese atajo es la pérdida de la voz profética, y esa es la pérdida más catastrófica que una iglesia puede sufrir. El ahondamiento revela que Trump actúa como la aguja que revienta la burbuja de confort. Obliga a las estructuras tradicionales a romper con la complacencia. Las grietas institucionales que él expuso, la polarización llevada al extremo, la erosión de la confianza democrática, la guerra cultural sin tregua, son solo las señales externas de una enfermedad espiritual interna mucho más grave. Él es la prueba que separa a aquellos cuya esperanza está en el poder de Brasilia o Washington de aquellos cuya esperanza reside exclusivamente en el reino trascendente. La ampliación de este tema nos lleva a la naturaleza de la elección. La Iglesia estadounidense está siendo purificada por el fuego de esa elección. Aquellos que están genuinamente comprometidos con el reino serán forzados a separarse del partidismo ciego, mientras que aquellos obsesionados con el poder y el privilegio serán claramente revelados por su lealtad inquebrantable a la figura política, sin importar su conducta. El caos no es el fin, sino el medio para la purificación. ¡Órale! La paradoja es que el instrumento que debería consolidar el poder de la América Blanca está en realidad desmantelando su autoridad moral. Él es el martillo de la providencia que está quebrando el pedestal del privilegio. La nación se vio obligada a elegir entre la ética del Evangelio y la eficacia de la política de poder. La elección hecha por gran parte del establishment reveló dónde reside su verdadera devoción, en el miedo a la pérdida cultural y en el mantenimiento del control social, no en el amor y la misericordia. Esa desnudez institucional es el significado más profundo del fenómeno. No es solo que Trump sea controversial, sino que la respuesta a él revela la profundidad de la corrupción. Él no es el villano de la historia, es el síntoma que obliga al paciente a encarar su enfermedad terminal. Lo que está siendo expuesto es la profanación del templo, la mezcla entre lo sagrado y lo secular que Dilthey llamaba idolatría de la nación. La consecuencia inmediata y más visible es la polarización devastadora que barrió las comunidades de fe. Ya no se trata de discrepar sobre políticas fiscales, sino de discrepar sobre el propio carácter de Dios y lo que Él valora. La política se convirtió en la liturgia sustituta, y el resultado es que la línea entre la política partidaria y la identidad cristiana desapareció para muchos, resultando en una fe que es más americana que bíblica, más nacionalista que universal. Por lo tanto, la conclusión de esta expansión es que Dios permitió la vuelta de Trump o su permanencia en el escenario como la prueba final para la América Blanca. Él es el catalizador que obliga a la nación a elegir si quiere ser una sociedad de poder fariseico o una comunidad de testimonio profético. Lo que está en juego no es solo una elección, sino la propia alma moral de la nación y la integridad de su fe profesada. El antagonismo central que se desarrolla ante nuestros ojos no es la simple rivalidad entre el elefante y el burro, sino un conflicto de orden cosmológico entre el idolatrismo del sistema y el llamado a la verdad profética. Por un lado está la manifestación del reino terrenal, la búsqueda desesperada de poder político y seguridad ideológica que se convierte en la religión sustituta.
Este antagonista es la estructura de poder de la América Blanca que acepta la figura de Trump como un medio para garantizar la supremacía cultural, incluso si eso significa negligenciar el testimonio moral. Este sistema es la Babilonia moderna, atractiva y seductora, que promete estabilidad a cambio de su alma. La fuerza opuesta, que actúa como el principio divino de la exposición, es la luz incómoda que obliga a la nación a mirar sus propias manos manchadas. El conflicto se materializa en el choque entre la apariencia y la realidad. La apariencia de una nación piadosa luchando por el bien contra la realidad de una nación que idolatra su propio poder. El papel de Trump es ser el catalizador que incendia la contradicción. Su presencia obliga a los líderes religiosos a tomar una decisión imposible: mantener la pose de santidad y perder el poder, o abrazar el poder y perder la santidad. La elección que hacen y el posterior malabarismo ético es la prueba del triunfo del antagonista estructural. ¡Qué quilombo! El conflicto se vuelve inevitable porque el idolatrismo del sistema es, por naturaleza, autojustificable. Si el objetivo final es salvar la nación o la cultura, entonces todo y cada acto, por más inmoral que sea, es santificado bajo la égida de la guerra cultural. Esa mentalidad de "el fin justifica los medios" es el veneno que corre por las venas del antagonista. El choque con la verdad profética, que insiste en la primacía del carácter y la integridad sobre la victoria política, crea una tensión insostenible. El sistema no puede tolerar la verdad, pues la verdad expone su podredumbre y amenaza su supervivencia. La tensión dramática aumenta cuando percibimos que la lucha no es externa, sino interna. Es el corazón de la América Blanca dividido entre la atracción por el Mesías secular que promete victoria y la voz silenciada de la conciencia que reconoce la profanación. El drama es la batalla por el alma de la fe americana, donde el sistema intenta reprimir la autocrítica, vendiendo la idea de que el apoyo a Trump es un acto de fidelidad a Dios, cuando en realidad es un acto de lealtad al poder terrenal. El conflicto está cargado de significado, pues revela la profundidad del engaño autoimpuesto. Las estructuras antiguas entran en choque con el nuevo caos. El establishment evangélico, con sus convenciones y su teología del dominio, está siendo desafiado por la brutalidad sin pulir de su propio ídolo. Trump no juega con las reglas tradicionales, y eso obliga al sistema a abandonar la máscara de decencia que mantenía. El conflicto es la implosión del fariseísmo, donde la fachada externa de piedad es desgarrada por el cinismo y la conveniencia política. El poder antiguo de los líderes religiosos es puesto a prueba y muchos fallan al priorizar el mantenimiento de su esfera de influencia sobre el testimonio. En el fondo, el conflicto es una lucha profética por la definición del reino. El idolatrismo del sistema lucha por mantener el reino de Dios alineado con el poder de Washington, convirtiéndolo en una fuerza político-partidaria. La fuerza opuesta de la exposición clama para que el reino sea desasociado del poder terrenal, regresando a su naturaleza de reino marginal, ético y puramente espiritual. El antagonismo no busca solo una victoria política, sino una victoria sobre la conciencia. Lo que está en juego es el entendimiento de que la esperanza de la nación no puede ser depositada en figuras políticas que representan exactamente lo que la fe debería combatir. La profundidad de este fenómeno solo puede comprenderse cuando lo relacionamos con los patrones recurrentes de la historia. Lo que la América Blanca está viviendo hoy al aceptar el caos de Trump a cambio de control no es nuevo. Es el ciclo de juicio que se manifestó repetidamente en Israel. La narrativa es la misma. El pueblo experimenta la prosperidad que lleva a la arrogancia y la autosuficiencia, culminando en la idolatría, donde el confort y el poder se vuelven más importantes que el pacto.
El permiso de Trump es la catástrofe pedagógica, el juicio permitido que busca el despertar. Es la repetición de la historia donde Dios usa el instrumento más improbable para quebrar la soberbia de una nación que olvidó de dónde provino su fuerza. Podemos trazar un paralelo directo con el fin del Imperio Romano, un momento en el que la Iglesia, después de ser legalizada, se mezcló tanto con el Estado que perdió su fuerza profética. La Iglesia dejó de ser la voz contracultural y se convirtió en un apéndice del poder imperial. La corrupción interna y el confort facilitaron la caída. De la misma manera, la fusión de la fe evangélica con la identidad republicana y el poder de Washington creó una fe imperial y complaciente, vulnerable a cualquier figura que prometiera restaurar el status quo cultural. La aceptación de Trump es la señal de que la sal se perdió y la esencia profética fue canjeada por un lugar en la mesa del poder. Otro paralelo bíblico devastador es la crítica de Jesús a los fariseos. Estos líderes religiosos mantenían la apariencia externa de la piedad, las largas oraciones y el cumplimiento meticuloso de la ley, pero estaban interiormente podridos por la búsqueda de honor terrenal, poder y riqueza. Trump, en este contexto, actúa como la señal que revela el fariseísmo de la nación. Él es el látigo en el templo que expone la hipocresía, el sistema que condena la inmoralidad de otros, pero abraza ávidamente la inmoralidad de su propio líder para obtener ventajas políticas. Lo que se está revelando es que la búsqueda de poder y honor se convirtió en la verdadera religión de la élite evangélica. La analogía de la Babilonia se vuelve visualmente fuerte aquí. Babilonia no era solo un imperio geográfico, era el símbolo del sistema de idolatría y opresión que seducía al pueblo de Dios. El llamado bíblico es a «Sal de ella, pueblo mío». La tentación que Trump representa es la del confort y la aceptación de la Babilonia política, la creencia de que puedes cambiar el sistema desde adentro, aunque eso exija que te contamines. La repetición cíclica es clara. Siempre que el pueblo de Dios se enamora del poder de Babilonia, un juicio de exposición se manifiesta para forzar el exilio y la separación. Estos patrones no son meras coincidencias históricas, son la mano de la providencia actuando a través del caos para cumplir un propósito pedagógico. El fenómeno Trump es la manifestación moderna del error de Israel al pedir un rey terrenal, queriendo ser como las otras naciones en lugar de confiar en la teocracia invisible. Querían un monarca visible para que les diera seguridad. La América Blanca, al abrazar a Trump como su salvador secular, repite el error fatal. Canjearon la realeza de Cristo por la promesa de control cultural ofrecida por un político. La repetición del patrón es la prueba de que la lección aún no ha sido aprendida. La construcción de estas analogías refuerza la sensación de inevitabilidad y de significado profundo. La polarización y el caos no son fallas accidentales del sistema, son la respuesta lógica a la idolatría estructural. La historia nos enseña que cuando la fe se convierte en una herramienta para el poder, deja de ser la fuerza transformadora y se convierte en el próximo sistema a ser juzgado. Lo que está siendo quebrado es el confort de la narrativa religiosa nacionalista. La repetición de estos patrones sirve como una alerta severa de que sin un regreso a la pureza ética, la caída de Roma y el exilio de Israel se convertirán en el destino profético de la USA. Las evidencias que fundamentan esta narrativa profética no están en datos numéricos complejos, sino en el comportamiento y las elecciones del sistema. El apoyo evangélico inquebrantable a Trump, a pesar de los escándalos y contradicciones morales públicamente conocidas, es la primera y más fuerte evidencia. La figura que simbolizaba la antítesis del conservadurismo moral fue abrazada no por su piedad, sino por su capacidad percibida de guerra cultural. Esto revela una inversión de prioridades. La victoria política se convirtió en el criterio de santidad, y el testimonio fue desechado como un lujo prescindible. El hecho de que gran parte de esta América Blanca haya aceptado este canje es la prueba de la idolatría. Otra evidencia conceptual poderosa reside en las grietas institucionales que fueron expuestas. La polarización llevada al extremo y la subsiguiente erosión de la confianza democrática no son el objetivo final, sino el subproducto del idolatrismo del sistema.
La figura de Trump obligó a la sociedad a elegir bandos a un nivel tan fundamental que el debate dejó de ser sobre políticas y se convirtió en una guerra tribal de identidad. El sistema, por su naturaleza hipócrita, no resistió la presión de ese catalizador. Las instituciones que se declaraban neutrales o moralmente superiores fueron forzadas a mostrar sus verdaderos colores bajo la luz intensa del caos. Observa atentamente los comportamientos y las palabras de líderes religiosos prominentes. Muchos de ellos, en lugar de mantener su distancia profética y condenar lo que es moralmente reprobable, priorizaron la política sobre el testimonio, llegando a declarar a Trump como un ungido de Dios o una herramienta especialmente levantada. Esta instrumentalización del lenguaje religioso para fines de poder político es una evidencia innegable de que el templo fue profanado. Las decisiones de esos líderes se convirtieron en el hilo conductor que expuso la profunda corrupción del corazón del sistema, revelando que la lealtad al partido superó la lealtad al evangelio. Los cambios culturales forzados también sirven como fuerte fundamentación. El fenómeno Trump obligó a sectores tradicionales a confrontar una elección dolorosa. Debían priorizar la Biblia o la bandera. La elección de muchos por la bandera, el nacionalismo, el poder, la victoria, expuso un desalineamiento teológico que estaba oculto. La fe que antes se presentaba como la brújula moral de la nación, se reveló una fe sectaria y política, más preocupada en proteger el status quo de un grupo étnico-cultural que en expandir el mensaje universal de justicia y misericordia. La aceptación de argumentos cínicos como el mal menor para justificar el apoyo a un líder inmoral es la evidencia de que la ética fue reemplazada por la pragmática del poder. Esta es la lógica de Maquiavelo, no la del Sermón de la Montaña. El sistema se fundamenta en la creencia de que es aceptable pecar un poquito si el resultado final es la salvación de la cultura. La permisión de este razonamiento es la prueba de que la integridad se disolvió y que el miedo a la pérdida superó el amor por la verdad. Estas evidencias conceptuales nos llevan a la interpretación simbólica. Trump no es la causa del cisma, sino el espectro visible de la enfermedad. El hecho de que su estilo y conducta fueran necesarios para galvanizar la base de poder de la América Blanca es la condenación más severa sobre la condición de la nación. Esto evidencia que la fe y los valores de ese grupo ya estaban tan debilitados y comprometidos que solo un agente de shock podría sacarlos a flote y forzar al sistema a confrontar el precio que estaba dispuesto a pagar por el poder. La tensión dramática aumenta a medida que las fuerzas en confrontación se aceleran hacia el punto de inflexión inevitable. El idolatrismo del sistema, representado por la América Blanca que abrazó a Trump, se vuelve cada vez más desesperado por mantener su narrativa de superioridad. La negación de la corrupción, la racionalización de las fallas y la demonización del opositor como el mal absoluto se convierten en los mecanismos de defensa. Esa es la lógica de la supervivencia ideológica, donde la lealtad es más valorada que la verdad, y esa inversión de valores crea una presión insoportable sobre la conciencia de la nación. El desarrollo de las fuerzas muestra el aumento exponencial de la polarización. La figura de Trump no permite la neutralidad, obliga a una elección binaria. Esta coerción dramática es lo que la providencia permitió. Ya no hay espacio para la fe tibia, para el cristianismo cultural que evita la confrontación ética. La tensión nace de la percepción de que, al elegir un lado, muchos están perdiendo algo mucho más valioso, la capacidad de ser un testimonio unificado de Cristo para el mundo. El costo de la victoria política se está revelando como la escisión irremediable dentro del propio cuerpo eclesiástico. La progresión dramática nos lleva a la inevitabilidad de la crisis moral. A medida que los escándalos se acumulan y las contradicciones se vuelven más evidentes, la defensa del sistema se vuelve más febril y menos lógica. El público es forzado a observar el espectáculo de la hipocresía, donde la política asume un carácter casi religioso.
Los mítines se convierten en liturgias políticas y la bandera se vuelve un ícono sagrado. Esa sacralización del poder secular es el clímax de la tensión, pues revela la profundidad del engaño y la urgencia del despertar. La tensión emocional se construye en la agonía de la elección para el individuo. El espectador, que quizás siempre se identificó con ese establishment cultural, siente el terremoto ético bajo sus pies. Es confrontado con el dolor de tener que elegir entre su tribu política y su fe auténtica. El fenómeno Trump transformó esa elección en una lucha de vida o muerte espiritual. La progresión es clara, la negación inicial da paso a la duda corrosiva y la duda lleva al punto de inflexión de la conciencia. La lógica narrativa apunta a un ajuste de cuentas inminente. El caos no puede durar para siempre. El sistema bajo tanta tensión está destinado a implosionar o a reconfigurarse. El aumento de la intensidad muestra que la medicina amarga está haciendo su efecto, obligando al cuerpo a reaccionar. El sistema está siendo obligado a vomitar el veneno de la idolatría política. La tensión es un instrumento de purificación, preparando el terreno para la revelación de que la salvación nunca estuvo en la política, sino en la reforma radical del corazón. Todo el escenario converge en la percepción de que la crisis no es pasajera, sino un juicio permitido. La tensión es la prueba de que la nación está en el umbral de un momento decisivo. El dilema es, ¿sucumbirá la América Blanca completamente al idolatrismo del sistema, perdiendo su voz y su alma? ¿O el peso de la contradicción forzará a un despertar de conciencia que la llevará al arrepentimiento? Esta progresión dramática nos conduce directamente al giro conceptual que la premisa nos prometió. El punto de inflexión no es un evento electoral, sino una revelación conceptual que golpea al espectador con la fuerza de un rayo. Trump, en lugar de ser el salvador prometido para la América Blanca, es el instrumento de juicio que expone su bancarrota espiritual. La crisis institucional y moral se vuelve tan profunda que la nación ya no puede esconderse detrás de eslóganes de nación elegida. El momento decisivo es el reconocimiento brutal de que el sistema de poder evangélico político estaba podrido por dentro, y la presencia caótica de Trump fue el catalizador permitido para sacar esa podredumbre a la luz, forzando una confrontación ineludible. ¿A poco? El giro se manifiesta en la inversión del papel del protagonista. Lo que se esperaba que fuera un mesías político se revela como un martillo demoledor. El clímax conceptual es la percepción de que la búsqueda desesperada de poder terrenal llevó a la América Blanca a abrazar la antítesis de sus propios valores, y el costo de ese abrazo no fue la victoria, sino la pérdida de la credibilidad moral. La crisis es tan aguda que el espectador es forzado a concluir: la salvación de la nación jamás vendrá de Washington, sino de un avivamiento de la conciencia y la ética que trascienda la política partidaria. Ese insight profundo sobre el sistema es el parteaguas. La fe genuina comienza a percibir que fue usada como un peón en la guerra de poder. El idolatrismo del sistema, al ser expuesto por su lealtad ciega e interesada a Trump, pierde su autoridad moral. La revelación es que la idolatría política es el mayor obstáculo para el verdadero avivamiento, y el instrumento caótico fue necesario para romper la ilusión de control. El punto de inflexión es la claridad de que Dios estaba usando lo que parecía ser una derrota moral para promover una purificación espiritual. La crisis moral se convierte en el clímax conceptual de la historia. El espectador entiende que la naturaleza inmoral de la figura de Trump fue permitida justamente para hacer la elección más difícil y, consecuentemente, la exposición más severa. Si él fuera un político decente pero con fallas comunes, el sistema se habría mantenido en su complacencia. Pero el exceso de contradicción era la dosis de veneno necesaria para que el sistema se volviera insostenible. El giro es el reconocimiento de que el caos era la cura. El momento crucial es la separación inevitable.
La América Blanca, el sistema, está siendo forzada a fragmentarse entre aquellos que insisten en mantener la lealtad al ídolo y aquellos que, ante la revelación, deciden abandonar el poder terrenal y recuperar la integridad espiritual. Esa separación es el fruto del juicio. La figura de Trump sirve, por lo tanto, como un tamiz profético, separando la cizaña del trigo. El punto de inflexión es el fin de la ilusión de una unidad político-religiosa monolítica. Todo converge en la conclusión inevitable de que el fenómeno Trump no es el fin de la historia, sino el inicio de un nuevo ciclo de discernimiento. Él fue la medicina amarga que obligó a la América Blanca a confrontar la fealdad de su propia elección. El giro está en mirar la figura del presidente no como el objeto de su odio, sino como la señal permitida que anuncia el fin de una era de confort y la urgencia de un reposicionamiento radical en lo que concierne a la fidelidad al reino. La principal consecuencia del punto de inflexión es la ruptura de la identidad cohesiva de la América Blanca. La revelación de que el idolatrismo del sistema falló significa que la fe en Estados Unidos está en una encrucijada y la identidad política se ha vuelto para muchos más fuerte que la identidad cristiana. El presente es un tiempo de juicio silencioso, donde la lealtad al poder terrenal expone la superficialidad del compromiso espiritual. La implicación personal para el espectador es la necesidad urgente de redefinir lo que significa ser cristiano en un país que canjeó su testimonio por una silla en el poder. Lo que esto significa para la sociedad es que la polarización aumenta no solo políticamente, sino teológicamente. La Iglesia estadounidense está siendo purificada por el fuego de esa elección, pero el proceso es doloroso y divisivo. Los comprometidos con el reino serán forzados a separarse de las ataduras políticas, asumiendo un papel profético y marginado, mientras que los obsesionados con el poder serán revelados e irónicamente verán su influencia disminuir a largo plazo. El significado profundo es que la nación está experimentando las consecuencias éticas de priorizar el nacionalismo sobre los principios universales de la fe. Las implicaciones históricas son vastas. Asistimos al fin de una era de cristianismo cultural hegemónico. La América Blanca como fuerza moral dominante e incuestionable está en colapso. El fenómeno Trump actuó como el verdugo del privilegio, exponiendo que el derecho divino de gobernar que ese grupo se autoasignó no era más que una búsqueda de poder mundano. Históricamente, esto exige que la fe estadounidense se vuelva más humilde, más orientada al servicio y menos preocupada en dictar la cultura desde arriba, un movimiento que la forzará hacia los márgenes, donde la verdadera transformación espiritual generalmente comienza. Esa exposición exige del público un arrepentimiento de alineamientos políticos que transformaron la fe en una ideología. Es un llamado al reposicionamiento radical en el reino, donde la esperanza es puesta en Cristo y no en Washington. El espectador necesita salir de la mentalidad de ciudadano del reino terrenal y asumir la postura de peregrino, aquel que vive en el mundo pero no pertenece a él, negándose a mezclar el altar con el Estado. La implicación es que la fe debe ser un desafío al poder y no su sirviente. La transformación que está en juego es la de una fe cultural y políticamente comprometida en una fe profética, pura y resiliente. La fe genuina debe centrarse en la justicia, la misericordia y la reconstrucción de la comunidad, y no en la victoria electoral o la supremacía cultural. El permiso de Trump significa que Dios está ofreciendo a la USA una última oportunidad de arrepentirse de su idolatría de poder antes de que el juicio se vuelva permanente e irrevocable, transformando al país en una Babilonia completamente desprovista de luz espiritual. El significado final reside en la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los hombres. El fenómeno Trump hace esta distinción visceralmente clara. El reino de los hombres es efímero, busca la gloria a través del poder y exige sacrificios morales. El reino de Dios es eterno, busca la gloria a través del servicio y exige sacrificio propio. La consecuencia para el espectador es la necesidad de recalibrar por completo sus valores, entendiendo que la victoria espiritual es siempre más importante que la victoria política y que la integridad es el único camino.
El gran peligro que reside en este momento profético es la tentación de confundir la voz del político con la voz de Dios. La lección más urgente que el fenómeno Trump nos lega es que la esperanza de la América Blanca y de cualquier nación no puede residir en un salvador secular o en una ideología partidaria. La Babilonia del idolatrismo nacional es seductora, prometiendo control y confort, pero exige la renuncia del alma. El verdadero camino hacia la restitución no está en la cúpula del poder, sino en el arrepentimiento silencioso y en la reconstrucción ética de la base de la sociedad. El llamado es a que cada espectador se convierta en un agente de pureza, desvinculado de la idolatría y enfocado en el servicio genuino. Dale, la esperanza auténtica no está atada al resultado de la próxima elección ni a la derrota o victoria de cualquier figura política. Reside únicamente en la purificación de la Iglesia y en la reforma de la conciencia. El permiso del caos fue el último gran acto de misericordia de Dios, obligando a la nación a ver que el problema no era el enemigo externo, sino la corrupción interna causada por la búsqueda incesante de poder. El camino práctico es el desvinculamiento de la idolatría política, el enfoque en la comunidad local, el servicio al marginado y la reconstrucción de una ética que trascienda la ideología, volviendo a la fuente de la fe pura. El tiempo de la complacencia y de la fe cultural llegó a su fin. Estamos en un punto de no retorno que exige una elección radical, la lealtad al reino de Dios o la lealtad al reino de los hombres. La figura de Trump fue el juicio permitido para exponer la necesidad de esa elección. Si este contenido te ha hecho sentido y resonó con la urgencia de este momento, deja tu comentario y suscríbete para seguir acompañando análisis profundos y proféticos como este que buscan la verdad detrás de la política.